primera vez que hablas para La Tarde Alegre en casi 21 años. No es la primera vez, porque lo que pasa es que acuérdate que aunque yo soy viejo, tengo buena memoria. Cuando tú empezaste, yo estaba, tuve la oportunidad de, y te felicito enormemente, fiscal, porque tú has sabido mantener esa trayectoria que es un ejemplo para todos los dominicanos que vivimos en Puerto Rico. Milton, te estoy llamando pueden ser varios casos, pero específicamente el año pasado hubo una información de una rueda de prensa de lo que sería una cooperativa de nombre Migracop. Así es. Y vimos que tú estabas integrado a esa a esa directiva, pero ha pasado el tiempo y no se ha sabido nada de Migracop. ¿Qué ha pasado con Migracop? Bueno, muy bueno que me hagas la pregunta. Ha sido una bendición, pero desafortunadamente la gestora de ella fue la doctora Espinosa, y que no pudo continuar por razones de su trabajo, que ha hecho una excelente labor al frente de la oficina que tiene el Departamento de Estado. Ah, ok, cuando dice, perdón, cuando dice Espinosa es la doctora Vicente Espinosa, ok. Sí, así es, la doctora Vicente Espinosa, y que realmente empeñó, hizo porque tuvo que dedicar mucho tiempo en medio de todo lo que fue aquella pandemia, y la doctora, a ella debemos que exista esa Migracop, que es la primera cooperativa del orden de servicio. Pero desafortunadamente, por razones de su trabajo, la doctora tuvo que abandonar la presidencia y las labores que había realizado. Ok, ¿y a quién le correspondía seguir entonces con el proyecto? Porque si hay una presidenta... No, correspondía a todos, porque no podría decirte que podía ser, correspondía a todos. Y se ha continuado, pero no es lo mismo con la escasez de tiempo de la mayoría de ellos, porque por ejemplo el vicepresidente, Martín Bretón, pero él tiene muchas labores, sobre todo. Ok, Martín Bretón es el vicepresidente de Migracop. Sí. Y después del vicepresidente, ¿cuál es el cargo que sigue? Después está el cargo de la tesorera, que es la licenciada Edisla. Y ella también, pues lógicamente, varias circunstancias, incluso de salud. Y así como y también en cuarto lugar estoy yo, que soy el secretario. Pero Milton, en el caso de la experiencia vivida y específicamente Milton Portes, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pudo haber pasado en ese sentido? Independientemente ya de que por situaciones de trabajo cada quien estaba ocupado, eso se debió sopesar primero, desde un principio, claro está, no sabía a lo mejor la magnitud de la responsabilidad que conlleva esto, pero ya con la experiencia vivida en Puerto Rico, Milton, principalmente a nivel de noticias, de lo que conlleva establecer o formar una institución como esta, ¿qué pudo haber pasado que se estancó definitivamente? Bueno, no fue como todas las cosas, porque créeme que esta etapa de la pandemia nos afectó a todos, y entonces eso hubo una especie de, tal como tú le llamas, estancamiento. Pero gracias a Dios no se ha dejado el proyecto morir. Hemos recibido un buen respaldo de parte de COSET, que es la entidad que supervisa las cooperativas, y COSET nos ha dado para continuar. Hemos realizado las debidas operaciones para mantener vivo el proyecto. ¿Qué tipo de operaciones para que ese proyecto se mantenga vivo? Donde, un ejemplo, un ahorrante no sabe que están vivas. Por ejemplo, yo como ahorrante... Lo que ocurre es que no es una cooperativa de ahorros y crédito. Entonces, yo mencionaba anteriormente, en el caso de crear instituciones, entonces tú haces el aclarando, independientemente de que en aquel momento se pudo haber explicado, pero se ha perdido la noción y hay que reconocer la influencia de la situación lamentable de la pandemia. Pero como que se perdió del todo, independientemente de que COSEB, que es la institución que rige las cooperativas, ¿cierto? Pero que en la comunidad dominicana, aparentemente, según hemos visto, siempre se hace mucha bulla cuando se hace una institución y después se pierde como en el norte. Y es lo que nosotros como medio queremos que se le explique a la comunidad, ni siquiera porque aquí hay algo que la gente piensa que es para mí, no.
es la comunidad, porque cuando se hacen proyectos y que es al inmigrante en general, estamos hablando que es Migracop, y que engloba a todos los inmigrantes, pero que aquí hay una gran comunidad dominicana, pero entonces no se explica, no se habla, no se dice. Adelante, Milton. Te agradezco que tú hayas hecho la pregunta y me hayas llamado, fiscal. Te agradezco muchísimo eso, porque eso da la oportunidad de dar esas explicaciones a tus oyentes, y que son en su enorme mayoría dominicanos y puertorriqueños. Como te explicaba, no es una cooperativa de ahorros y créditos. Migracop. Nosotros estamos tratando de encaminarla a que lo sea, es decir, que sea Dominicana Coop, para que sí sea una cooperativa de ahorros y créditos, porque hay una enorme cantidad de dominicanos, ya los que somos viejos, como yo, tú no tanto, pero ya los que tenemos mucho tiempo aquí, ya tal vez no necesitemos eso, porque hemos tenido, yo mismo soy miembro de 3 cooperativas de ahorros y créditos aquí, incluso una que se formó aquí mismo en Puerto Nuevo, cerca de mi casa, hace más de 40 años. Pero ocurre que nosotros queremos llevar hasta ahí, y ahora estamos en la reorganización de Migracop. Hemos propuesto, mejor dicho, a doña Mérida Costa para que sea la nueva presidenta. Cuando tú dices, Milton, que ustedes han propuesto, un saludo para mi hermana Guille, que estuvo de cumpleaños recientemente, cuando tú dices que hemos propuesto donde los directivos principales no tienen tiempo, ¿quiénes entonces van a proponer si no tienen tiempo para dedicarle a la institución? Claro, porque ya hicimos la asamblea previa para hacer eso. Incluso van a adherirse a directivos que dispongan de ese tiempo. ¿Y la asamblea de cuántas personas se constituyó? De 12 personas, que son las fundadoras, porque desafortunadamente tuvimos algunos que hubieron de irse, y el caso penoso también de Rochi Torren, que murió, y en fin. ¿Y Rochi, el papel de Rochi, cuál era la designación de Rochi? Rochi era la supervisora, la encargada del comité de supervisión. Okay. Y ese papel, y ahí está también Bejarán incluido. Entonces, la propuesta básicamente es el que podamos transformar la cooperativa en algo que pueda dar servicios, no tan solo en el orden migratorio, sino también en el orden de ahorros y créditos. En esa etapa es que estamos, pero eso hace todo un proceso que hay que esperar para ser aprobado por COSET, como te decía. Es decir, no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Ok, esto es La Tarde Alegre, calidad informativa todo el tiempo. Estamos conversando con Milton Porter, periodista, en cuanto a la creación recientemente, el año pasado, ya casi exacto, así fue, el año pasado se concluyó, preparación. Mencionabas algo importante, Milton, cuando hablamos de Migracop, no importa el nombre, pero que tiene que ver con cooperativas, y tú me dices que el papel principal no era cooperativismo. Ahí ya no era cooperativismo, no era ahorro y crédito. Digo, no era ahorro y crédito, debo decir que sí, correcto. Pero sí era cooperativa de servicio, porque estaba pretendiendo dar servicios legales, servicios de salud, y también servicios en otros órdenes, como de escuelas también, para ayudar a que dominicanos y otros extranjeros puedan acceder también a servicios escolares, sobre todo los adultos que necesitan aprender inglés y necesitan preparar la ciudadanía y necesitan aprender alfabetización. En ese orden es que estaba dirigida. ¿De dónde sale nombrar o elegir, pensar en doña Mérida Costa? Bueno, la razón es que doña Mérida Costa había sido también la presidenta del comité gestor, y por tanto a la falta de la principal promotora, como te había explicado, que fue la doctora Espinosa, pues lo más lógico es que fuera alguien de la categoría de doña Mary y del conocimiento y de la trayectoria, con la ventaja de que ahora doña Mary tiene un poco más de disponibilidad de tiempo para
tras el fallecimiento de su esposo, pues eso le permite el poder dedicar el tiempo que se necesita para concretar esta institución. Entonces, Milton Portes, La Tarde Alegre, fiscal de Merengue, calidad informativa todo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo, el proceso? Porque recientemente, no sé si tuviste la oportunidad de ver unos acuerdos del Consulado Dominicano con las cooperativas en Puerto Rico. ¿Qué acercamiento? Una cooperativa específica, que fue la cooperativa de San José, ahí que está en la carretera de Río Piedras hacia Caguas, que fue muy buen acuerdo, fue excelente acuerdo, pero como te decía, ese acuerdo que hizo el consulado está limitado a una parte de los dominicanos, es decir, no a que ellos recibieran asesoría, pero en este caso lo que buscamos es que haya una cooperativa hecha especialmente para los dominicanos, aunque no va a ser para solo dominicanos. Sí, no, pero la pregunta es, en el término del cooperativismo en general, y más ustedes que sería un sistema nuevo comparativamente, ¿hubo algún acercamiento hacia ustedes? Mire, nosotros estamos haciendo estos acuerdos. No, desafortunadamente no, porque desafortunadamente el consulado no tiene acercamiento. Yo mismo no tengo todavía el honor de haber visto, no solamente de haber conocido, de haber visto al cónsul, porque las circunstancias no le han permitido el que los dominicanos lo conozcamos. Okay. En el caso tuyo, que era un periodista veterano. Lo que haya hecho ese acuerdo, ese acuerdo fue muy bien hecho. Exacto. Además de conocer, porque ya he tenido trato con los compañeros de la cooperativa San José Obrero, y ellos han hecho una excelente labor en todos los sectores. ¿Y cómo hacemos ese llamado a que la comunidad se integre? Porque la comunidad está integrada, como tú acabas de indicar. Estamos conversando vía telefónica con Milton Portes. Le estamos pidiendo que nos aclare qué pasó con Migracop, y él dice que pues situaciones de trabajo de los primeros que pertenecieron, pero que están trabajando y hicieron asamblea. Milton, el sistema bancario en Puerto Rico, cooperativista, y ahora con estos acuerdos, ¿cómo, en tu pensar, cómo se podría atraer a la comunidad para que sea más activa? Porque no es que no hay, vamos a aclarar esto. Saludos para Héctor Montero, la gente de allá de la Casa del Indio. ¿Cómo entonces, si hacen esos acuerdos, cuál es tu opinión, si deberían o no entonces incentivar más a la comunidad que se integre al sistema cooperativista? Claro, porque no hay nada mejor que eso, aunque no lo vea. Mira, la mayoría de los dominicanos que vivimos aquí no tenemos documentos, la mayoría, y esos dominicanos, por tanto, no somos objeto de crédito. Nadie le da, porque ese dominicano incluso a veces arriesga su dinero mandándolo allá, a veces hasta familiares, y lo pierden, porque desafortunadamente no tienen cómo tenerlo guardado. A veces le daban dificultad hasta a los que estaban casados con puertorriqueños o puertorriqueñas, le daban dificultad a que pudieran abrir cuentas de ahorro con su pareja. Eso por suerte ha variado algo, y las autoridades ahora financieras han permitido dándole facilidad para que eso pueda darse. Pero el sistema cooperativo puertorriqueño es de los más fuertes y de los mejores en Latinoamérica. Es decir, Puerto Rico es un ejemplo de lo que es el cooperativismo. Lo hemos dicho acá, que si hay un país en el mundo que ha dado ejemplos del cooperativismo constantemente, es Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. Y no de ahora, estamos hablando desde los años 50, y eso ha sido algo que los dominicanos han venido aquí, incluso de cooperativas allá, para aprender todo esto que ha sido este sistema, porque ahora hay una etapa, o hubo una etapa antes de tomar el gobernador Pierluisi, en el que se le daba poca importancia a que haya nuevas cooperativas, pero esta gobernación ha hecho que se estén reactivando cooperativas de servicios, cooperativas agrícolas, cooperativas de jóvenes, e igualmente, aunque son más complicadas, pero también las cooperativas de ahorro y crédito, que espero que Dios mediante nos permita lograr que eso esté. ¿Qué tiempo podríamos ver entonces? Mi agradecimiento contigo es que yo veo importante que tú levantes esta voz y esta bandera,
porque la labor que realizó la doctora Espinosa, Vicente Espinosa, para lograr que esto se formara, por eso le decía que era importante el no dejar caer lo que se hizo ya de trabajo. Claro. Y Dios mediante así va a ser. No, y que la comunidad, porque a veces nos quejamos de que la comunidad, que si no se le da, que si, y vivimos reclamando, pero entonces a la hora de ofrecer la información tampoco hay una información clara, específicamente en proyectos de gran importancia, como tú acabas de mencionar. Me comprometo a hacerlo contigo, porque en eso tienes toda la razón, y el mantenerte informado, porque mantener informado a ti es mantener informado a miles de dominicanos. Exacto, ¿no? Y al pueblo de Puerto Rico, ahora mismo comentaba yo. Totalmente de acuerdo, de que el pueblo de Puerto Rico, porque esta es una etapa nueva que estoy muy esperanzado. Viendo al tema de Migracop, ¿qué tiempo podría demorarse en operar definitivamente? Y en el caso de ya la Asamblea decidió que sería doña Mary que estaría presidiéndola. Sí, la asamblea está, ¿cómo te digo? Estamos esperando que sea aprobado eso por COSEP. Sí, pero en el caso de la asamblea, una cosa es lo de COSEP, que es que rige las cooperativas, pero ustedes como asamblea ya eligieron a doña Mary presidenta. Así es, pero COSEP es que tiene que confirmarlo. Ok, confirmar. ¿Y el vicepresidente? Sigue siendo Martín Bretón. Sí. Martín Bretón. Tesorero. La licenciada Disla. Secretario Milton Portes. Posiblemente también hay un cambio en eso, pero yo no quiero. Exacto, ahí ya no quiere ahondar. No se puede cambiar de caballo cuando se está bordeando un río, entonces todavía esperaré a que se fortalezca. Volvemos entonces el papel fundamental de Migracop. Es importante para aquellas personas que están sintonizando ahora. La tarde alegre estamos conversando con Milton Portes. El papel de Migracop principal, ¿cuál es, Milton? El papel de Migracop es brindar servicios en el orden migratorio, de orientación legal, en el orden de salud, de ofrecerles atenciones médicas a personas inmigrantes o migrantes, también en el orden de las planillas, en el orden de asesoría financiera y también en el orden educativo, es decir, que haya más orientación para la gente. O mejor, más accionar. Así mismo es. Porque, por ejemplo, yo te ponía un ejemplo en una conversación que tuvimos, el de lo que le pasó a esta muchachita dominicana que dejó su niño. Si ella hubiese encontrado a esa niña donde alguien que lo hubiera orientado, una institución que lo hubiera orientado, tal vez no se origina todo el escándalo y el problema que se formó con ella, y así con otros en otras áreas, que los dominicanos... Pero sin embargo tenemos instituciones que van en ese mismo carril. Bueno, sí, pero no están al alcance de los dominicanos, tú sabes, de que puede el dominicano acudir a un llamar por teléfono y recibir una orientación, que bueno, hay una línea. Porque las instituciones, entonces, el Estado, o sea estatal o municipal, no le provee las herramientas para eso, entonces. Desafortunadamente no, eso me apena, pero es así. Entonces nosotros buscamos hacer algo que no dependa del Estado, que no sean empleados públicos, que sean personas que den un trabajo incluso voluntario, que son muchísimas veces más eficaces que cuando se trata de empleados estatales. Ya para finalizar, Milton Portes, quiero agradecer a David Tito Segarra, la gente de Hyundai de ti, David Tito Segarra, ya saludé también a Héctor Montero, a mi hermana Gigi en Nueva York, que cumplió años. Milton, en nuestra comunidad se habla mucho de lo que es el figureo, de nombrar a las personas de dedo y de no dar explicación, que es lo que vivo diciendo y comentando todo el tiempo, y de ahí es que si el fiscal es un necio, que le gusta. No es para mí, es para la comunidad, tanto para Puerto Rico. Y ese nombre tuyo está bien puesto, definitivamente. Entonces, del merengue. Aquí se va a seguir utilizando el nombre de Postalita, vamos a poner a fulano porque es carita bonita o porque me conviene, de ahora en adelante. No solo eso, sino que cada cosa fiscal, cada cosa tiene eso, es decir, no es lo mismo si tú vas a hablar de algo con personas que hayan dedicado tiempo y servicio en la comunidad. O sea, no es lo mismo
tú decir, mira, por ejemplo, yo soy miembro del colegio de periodistas aquí, soy miembro del colegio de abogados en Santo Domingo, pero ocurre que zapatero a sus zapatos, es decir, a la hora de dar servicio, de ofrecer orientación a la gente, hay que disponer de personas que hayan tenido trayectoria, no solo de la cara bonita, aunque también... Pero volvemos a lo mismo, y en nuestra comunidad mayormente se habla de amiguismo, y lo repito, en un país como este, Puerto Rico, que nos ha enseñado, no solamente nos ha acogido, sino que enseña cómo debe ser el accionar de las instituciones, del político, del líder, y en nuestra comunidad los líderes no les gustan hablar. Entonces aparecer que fulano de tal es presidente, fulano de tal esto, pero entonces no le hablan a la comunidad. Entonces, ¿cómo va a tener desarrollo una entidad? Estoy hablando en general, y la mayoría de nuestros líderes que ocupan posiciones, ya sea en el gobierno de Puerto Rico, República Dominicana, no le gusta, y quiero dejar esto claro, como siempre, no tienen que decírmelo a mí, pero es que ni siquiera en Paquitos, tú lo ves ni siquiera en Paquitos. Sí, no, que ya ni siquiera los paquitos lo hacen. Bueno, qué bueno que los que por esto estoy diciendo. Entonces usted ve que se les aborda para que le hablen a la comunidad, no, y son apáticos. Y entonces promueven eso. Exactamente, en eso tenemos que llevar. Yo, por eso te estoy llamando, porque he buscado, busqué varias, Milton, busqué varias vías para que Migracom le hable a la comunidad, de la misma forma que se hizo una conferencia. Porque por algo y que te dije, yo contigo no tengo ningún inconveniente. Claro, no, y te agradezco. Le avisé a los directivos, porque es apropiado cuando uno está en una directiva no ser uno, no hablar uno por sí mismo, sin que los demás lo sepan. Pero fíjate esto, que es importante que se haga, no es solamente con relación a Migracom, es con relación a todo, es decir, tenemos que tener puertas abiertas. El asunto es el que pueda haber, el dominicano aquí necesita orientación y hay que brindársela a través de los medios. No te imaginas lo grave que es que los dominicanos no sepan. Yo me he encontrado personas que no sabían que por ser viejos, tener más de 65 años, podían recibir 400 pesos por el gobierno. Y eso es simplemente porque no hay instituciones que orienten. O me he encontrado con toda franqueza, sin ánimo de crítica, pero es la verdad. Así es. Mira, una persona que va al consulado y le dicen que no podía pedir la licencia, que muy bueno otorgó el gobernador García Padilla. Otorgó la licencia a los dominicanos, que como se lo he dicho a él más de una ocasión, eso es algo que tenemos que agradecértelo toda la vida. Pero ocurre que le dicen, no, porque usted entró con visa, usted no tiene derecho a que le den la licencia. Señor, la ley no dice cómo entrar a la persona, sino que una persona esté un año aquí, que esté indocumentada, ya tiene derecho a esa, y eso es una falta de orientación que no se la dan en el consulado, que parece mentira. ¿Entiendes? Bueno, y debo decir, no solamente el consulado, a nivel general, si hay algo y debo decir que a nivel general, inclusive las instituciones, los líderes, deben forzar más para que este tipo de información no se pierda. Claro, pero tú te encuentras con el consulado, lo único que le importa es cobrarle 20 pesos a la gente por una tarjeta que no sirve para nada. Sí, bueno, pues Milton, como siempre, la tarjetita que dan de identificación, nadie se la acepta en ningún lado. Ya lo sabe. Pero bueno, lo importante, sin embargo, es el que se pueda dar el servicio. Y si ya tú te imaginas, pero tampoco se informa de la cantidad de dinero que entra, como que eso no es un asunto público, como que eso si fuera un asunto privado. Ya lo sabes. De lo que hacen los cónsules. Ya lo sabes. No lo es. No lo puedo saber, no es aceptable. Una forma hermética, y la comunidad no les importa hasta cierto punto, y lo decimos aquí con toda responsabilidad, porque se ha demostrado. No le importa porque lamentablemente el dominicano tenemos que vivir aquí asfixiándonos para trabajar para nuestra gente allá, porque tenemos que mantener hijos y mantener nietos y mantener allá los padres, y eso a veces nos agobia en el trabajo. Óyeme, es muy difícil el dominicano que no te tenga 2 y 3 trabajos. Bueno, imagínate, pero nada, Milton, muchas gracias.
de ti, Orlando Ramírez, fiscal. Me es un placer que me hayas llamado y cualquier cosa a tu orden. Y corrijo, es cierto que dice Milton, porque usted vea, tanto el tiempo, no es la primera vez que hablo para la tarde alegre en 20 y pico de años. Él ha hablado para la tarde alegre. Milton, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Ahí lo escucharon, calidad informativa todo el tiempo. Parte de esta entrevista irá a las redes sociales. Estuvimos hablando porque Migracop se formó el año pasado, pero después de ahí más nunca. Y entonces ya Milton como secretario, y además no solamente secretario, con experiencia en los medios de comunicación, dijo que no tiene inconveniente, claro está, como toda persona en una sociedad, él le comunicó a la directiva y ahí estuvo hablando. Que no solamente es para lo que es el sistema cooperativista de ahorro, sino otros servicios que Puerto Rico, que lo hemos dicho aquí todo el tiempo, por la experiencia.